La enfermedad de Meniere. Bueno, la definición es una hidropesía endolinfática idiopática. Esto es que hay un aumento en la endolinfa que se encuentra en el espacio endolinfático. Por eso se habla, como hay un aumento de líquido en una estructura cerrada, uno habla de aumento de presión, pero en realidad es el aumento del líquido. La fisiopatología se acepta que las crisis se deben a este aumento de la presión del líquido sobre la membrana laberíntica, por eso se habla de hidrops, y esto es un trastorno en su mecanismo de drenaje o de producción. Aparentemente en los últimos trabajos se está hablando más de que hay un defecto en el drenaje. ¿Se acuerdan que se produce a nivel de la cóclea, en la estría vascularis, y se reabsorbe en el saco endolinfático, en las células oscuras? Lo que se encontraron es que en el saco endolinfático hallaron complejos antígeno-anticuerpo que caen, son complejos pesados, entonces en todo este líquido endolinfático toman contacto con las membranas y ahí lesionan el epitelio de estas células oscuras y entonces eso va perjudicando la reabsorción, ¿sí? Es una de las teorías, hay un montón. Y después se habla de hidrops secundarios. Entonces, ¿secundarios a qué? A malformaciones cocleares, la cóclea corta, el saco rudimentario, el acueducto endolinfático corto. Hay muchas malformaciones de oído interno asociadas a síndromes o no. Después tenemos los postraumáticos o los postquirúrgicos, son los más habituales. Y después también los postinflamatorios, infeccioso, autoinmune o por colesteatomatosis. En estos postinflamatorios serían donde se observaron estos complejos antígeno-anticuerpo que sedimentan y destruyen el epitelio de las células oscuras. Bueno, la sintomatología se presenta en crisis como un síndrome cócleo-vestibular. Concluida la crisis, los síntomas desaparecen, sobre todo en las primeras crisis. En la medida que se repiten estas crisis, la sintomatología se va instalando definitivamente, ¿sí? La sintomatología es lo más característico, una hipoacusia neurosensorial fluctuante. Esto es que aparece y después recupera, eso es lo que es muy, muy raro de ver, algo neurosensorial que recupere. El vértigo recurrente, los acúfenos y la sensación de presión o plenitud óptica que los americanos denominan fullness, ¿no? Estas son las 4 síntomas característicos del paciente. Como es un síndrome cócleo-vestibular periférico, se dice que es armónico. Es una definición vieja esta, pero ¿qué significa ser armónico? Que bueno, la desviación segmentaria, todo lo que es la lateropulsión del cuerpo, va hacia el oído hipovalente. Pero la fase rápida del nistagmus va al dominante, porque en realidad la fase lenta es la que va hacia el oído hipovalente, es la que genera la simetría. Entonces en realidad estamos diciendo lo mismo, la fase lenta se cae como todo el cuerpo hacia el lado hipovalente, ¿sí? Como el nistagmus se define por la fase rápida, entonces va hacia el otro lado. El síndrome cócleo-vestibular periférico se dice que es asociado ¿a qué? A sus componentes cocleares, entonces tiene acúfenos y la hipoacusia. Y se dice que es completo, que tiene todos los síntomas, vértigo, nistagmus y síntomas vagales. Bueno, el diagnóstico es clínico y se hace a partir de la definición que hizo Lavarani por estos criterios que son 4. En una enfermedad de Meniere definida y en una enfermedad de Meniere probable. La definida, ¿qué dice? El punto A, que tiene que tener 2 o más episodios de vértigo espontáneo con una duración
entre 20 y 12 horas. 12 horas está subrayado porque cuando sea no definido, sino probable, se va a ir a 24 horas. Es lo único que cambia, ¿sí? De esto, por eso lo subrayo. Con respecto a la hipoacusia, es el B. Tiene que ser una hipoacusia neurosensorial, generalmente de frecuencias bajas y medias, documentada con una audiometría tonal en un oído que va a ser el definido como el oído afectado en al menos una ocasión, antes, durante o después de uno de los episodios de vértigo. Bueno, todo esto es medio lío, pero lo que quiere decir es que lo que va a definir, además de este tiempo de duración, es la audiometría. Para tener un Menier definido vamos a necesitar sí o sí una audiometría que nos muestre una hipoacusia neurosensorial en frecuencias bajas y medias. Ese oído tiene que ser el oído afectado, tiene que ser, como habíamos dicho, ¿se acuerdan? Tiene que corresponderse a que toda la lateropulsión va hacia ese oído y el nistagmo va a ser con la fase rápida hacia el oído contralateral, ¿sí? Y sí, esta audiometría tiene que estar cercana al episodio de la crisis de vértigo, antes, durante o después, pero nos tiene que constatar esa pérdida en las frecuencias graves y medias. El punto C dice que tiene que haber síntomas auditivos fluctuantes, la hipoacusia, el acúfeno, la plenitud óptica en el oído afectado. Y después el punto D lo que dice es que no tiene que haber otro diagnóstico vestibular que explique mejor estos síntomas. Muy bien. Cuando vamos a hablar de enfermedad de Menier probable, ya tenemos nada más que 3 puntos. El último punto es igual. No debe existir otro diagnóstico vestibular que lo explique. El anterior también. Tiene que haber síntomas auditivos fluctuantes, hipoacusia, acúfenos, plenitud en el oído afectado. Acá lo importante es que en el probable no tenemos esa audiometría, no tenemos esa hipoacusia neurosensorial en las frecuencias medias y graves, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Y después, obviamente, necesitamos tener el vértigo, y el vértigo tienen que ser 2 o más episodios, entre 20 minutos, y acá sí puede irse a 24 horas, por eso está subrayado. Esa es la diferencia. La falta de la audiometría y que pueden ser más largos los periodos de las crisis vertiginosas. Estudios complementarios. Bueno, el estudio complementario importante para el diagnóstico va a ser la audiometría tonal que nos muestre la fluctuación, ¿sí? Antes de todo esto estaba el test del glicerol, que es una sustancia osmóticamente activa, entonces se le daba mezclado con limón y mucho azúcar porque es como la glicerina, debe ser horrible. Y entonces lo tomaban con agua y qué sé yo, y esto lo que hacía era que atraía mucho líquido, entonces había una disminución, si había un hidrops, había una disminución de la audición por un tiempo en algunas frecuencias, y entonces eso se designaba como una prueba positiva, y en realidad lo que me estaba hablando era que había un hidrops endolinfático, ¿sí? Otra de las formas de medir el hidrops endolinfático es a través de una electrococleografía. Es un potencial evocado que lo que muestra son los potenciales de la cóclea, nada más que de la cóclea, y entonces, bueno, tiene un gráfico, un registro, donde tenemos un potencial que se llama de sumación y un potencial de acción. La relación entre estos dos tiene que ser mayor al 35%, que es un valor alto. El registro además tiene unas características difásicas. La difásica es, tendría que haber puesto una foto. En general el potencial, ven mi dedo, hace así, sube, después baja y después recupera, hace este movimiento. Eso es lo más normal.
Viene plano, viene el potencial de acción, el de sumación, es una curva positiva, una negativa, y después sigue la línea. Como es nada más que de la cóclea, no tenemos otras ondas, ¿sí? Bueno, esto que es difásico es que viene, hace así, sube y vuelve a subir, hace como una W, ¿sí? Una sería la B corta de cursiva, bien prolija, de la maestra de primer grado, y la segunda sería una W. Bien. Bueno, y después tenemos la videonistagmografía. En realidad no hace diagnóstico de nada. Lo que sí nos va a ayudar es para saber si tiene lesión o falla vestibular o todavía no la hizo. Y esto nos va a ayudar para saber si necesita rehabilitarse o no. Es más práctico que otra cosa. El VHIT, algo que se está viendo ahora, acuérdense que el video HIT es bastante nuevo, que en general en los hidrops, en los Menier, salvo que sean muy importantes los Menier, muy de mucho tiempo de evolución y gran destrucción del oído, en general los video head pull test, las ganancias son normales. ¿Esto por qué pasa? En realidad el movimiento del video HIT, las ganancias que toman son movimientos rápidos, o sea, son reflejos de alta frecuencia, ¿se entiende? De frecuencia en velocidad. Nos mueven rápido, nosotros mantenemos la mirada y entonces acá es como que estamos sensando nada más que esos reflejos de alta velocidad. No estamos sensando los de baja velocidad, por decirlo así. Bueno, y en la videonistagmografía, con las pruebas calóricas, lo que se ve, y siempre se vio, es que uno sensa las bajas frecuencias. Lo que pasa es que uno en realidad no está sensando el reflejo vestíbulo-oculomotor. Uno está sensando una respuesta calórica, ¿se entiende? Es un estímulo no natural, donde uno puede sensar esas células. Y esas células de baja frecuencia son las que se alteran con mayor frecuencia en el Menier. Que todavía no lo sabemos, pero nos podemos asociar y decir, bueno, a ver, como en la audiometría afectan las de baja frecuencia, podría ser, nos resultaría descabellado, que a nivel vestibular las que primero sufren son las de baja frecuencia. Por eso lo que mide la baja frecuencia es la prueba calórica y en general suelen estar afectadas antes las pruebas calóricas que el video head pull test. ¿Se entendió? Todavía no hay nadie que hizo una gran comparación y un estudio retrospectivo con esto en Menier, pero se está viendo eso. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico tenemos que hacer el tratamiento. Entonces tenemos dos tratamientos, el tratamiento de la crisis y el tratamiento intercrisis, ¿no? El tratamiento de la crisis es como cualquier vértigo agudo. Tratamiento con antihistamínicos que son sedantes, tenemos la difenidramina, el dimenidrato y algunos más fuertes como la prometacina. Podemos usar benzodiazepinas como sedantes, el diazepam, podemos usar otros, pero el diazepam creo que es el más potente y el de efecto más prolongado, entonces por ahí es el que más rédito nos dé en una crisis. Por el tema de las náuseas y vómitos, usar antieméticos como la metroclopramida, y también por el tema del hidrops se usan diuréticos. Por ahí lo más efectivo sería usar la furosemida, que es el más rápido, pero son ototóxicos, entonces, ¿por qué usar un ototóxico cuando tenemos una patología de oído? Y entonces se usan estos ahorradores de potasio, la asociación de hidroclortiazida con amilorida. En los tratamientos intercrisis, sí, lo primero y principal es que el paciente entienda más o menos qué es lo que tiene y que siga las medidas higiénico-dietéticas. Para el Menier son descanso, una dieta hiposódica,
no súper estricta, pero sí hiposódica, una dieta baja en santinas, también muy cuidado con todo lo que es té, mate, café y bebidas cola. Acuérdense las chicas que hay santinas en el cacao, en el chocolate. Eso es lo que más les duele a las mujeres, me parece. Y después hacer ejercicio físico. El ejercicio físico es una medida para bajar el estrés. No es que el ejercicio físico haga bien como una medida higiénico-dietética para el Menier, pero sí suele ser un cable a tierra y entonces baja los niveles de estrés, es una gran ayuda. Uno de los grandes gatillos o desencadenantes es el estrés, entonces tener también una psicoterapia para la contención del paciente suele ser sumamente útil. Y la rehabilitación vestibular solo en los casos que lo necesitan, o sea, cuando en la repetición de las crisis va dejando una secuela vestibular, ¿sí? Muchas veces lo que pasa es lo siguiente: un paciente con Menier tiene una falla vestibular crónica, ¿sí? Porque tuvo muchas crisis, en el oído derecho, vamos a suponer. Cuando se va la crisis, queda bien, hace la rehabilitación, anda bárbaro. Lo que muchas veces pasa es que como son recurrentes, puede al tiempo tener otra crisis y esa desacomoda la rehabilitación que había hecho. El equilibrio que había conseguido era un equilibrio no estático de un sistema normal, sino un equilibrio a duras penas mediante la rehabilitación de un sistema vestibular asimétrico. Entonces una nueva crisis puede poner en evidencia esto. Entonces se va y queda de vuelta con una inestabilidad. No con el vértigo, pero sí con una inestabilidad, una molestia. Y entonces aquí tiene que hacer rehabilitación vestibular de nuevo para volver a acomodar, a volver a equilibrar su sistema. ¿Sí? Dentro de la intercrisis a nivel de drogas se usa, bueno, los americanos no, pero el resto del mundo usa mucho la betahistina como vasodilatador, análogo a la histamina. La dosis máxima del laboratorio que lo desarrolló dice 48 miligramos por día, pero bueno, en Europa sobre todo, que lo usan mucho, lo usan a grandes dosis, llegando al gramo. Yo nunca usé tanto, pero sí por ahí llegar hasta los 100 miligramos o un poquito más. Muchas veces controlan los vértigos y las crisis del Menier. Cuando son muy severas, aumentamos la dosis y los podemos contener sin tener que ir a destruir el oído ya vamos a ver, con procedimientos invasivos. El uso de diuréticos en intercrisis está muy discutido, hay mucha controversia. Si de usarlo, yo usaría esta fórmula, ¿no? La hidroclortiazida y la amiloride. Acá en Argentina tenemos el Diurex A de Bagó y el Moduretic. Y las benzodiazepinas también, sobre todo cuando tenemos un paciente hasta el paciente se da cuenta. Lo que pasa es que me peleé, lo que pasa es que tuve un problema, una enfermedad, no me pude ir de vacaciones, un lo que sea, y ya sabe que ahí le estalló un poquito la locura y tuvo la crisis, ¿sí? Entonces acá lo podemos ayudar con las benzodiazepinas y lo podemos aleccionar a que las use. Por ejemplo, si su dosis es, no sé, vamos a usar el clonazepam, a 0,25 o 0,50 a la noche para irse a dormir, por ahí en situaciones de estrés hasta que nos pueda volver, hace medio comprimido y toma 0,25 o 0,50 más al mediodía, como para ayudarlo a contrarrestar un poquito la ansiedad. Eso lo puede ayudar, en el mientras tanto nos localiza y lo podemos ver. El tratamiento quirúrgico está dado para lo que se denomina vértigo refractario, ¿sí? Al tratamiento.
Entonces es en un hidrops unilateral durante un periodo de tiempo prolongado. Se habla de un año, esto es totalmente dependiendo de la paciencia del médico y del paciente, porque a lo mejor si el paciente tiene demasiadas crisis no va a aguantar un año, va a querer hacerse un tratamiento invasivo mucho antes. Así que se habla de un año, pero puede ser muchísimo menos, ¿no? Dentro de los tratamientos quirúrgicos tenemos la gentamicina intratimpánica, es bastante útil, hace una destrucción sobre todo del laberinto posterior, pero también afecta en gran medida al laberinto anterior. Estudios con aminoglucósidos muestran que hay distinta ototoxicidad dependiendo del paciente, o sea que no todos tenemos la misma ototoxicidad para cada aminoglucósido, y algunos han hablado que hasta podría variar de oído a oído. Eso podría ser lógico porque también un oído que tiene un Meniere está más debilitado, más desgastado, que uno que no lo tiene o que lo tiene durante menos tiempo. Podría interpretarse así. Bueno, lo que se está usando mucho ahora es el transtimpánico, pero con corticoides. El corticoide como desinflamatorio, hay receptores corticoides en todo el laberinto, tanto en la cóclea como en el vestíbulo. Entonces es entendible que se use. Lo que se consigue con el corticoide transtimpánico no es curar la enfermedad, sino prolongar el tiempo de finalización de la enfermedad. Si bien es una enfermedad crónica, lo que se ve es que en el Meniere, después de varios años, el Meniere va a un estado de quietud con respecto a las crisis, ¿sí? Obviamente hay tantos Meniere como pacientes existen, pero lo que se ve es que hay un consenso en eso. Después de ciertos años es como que el Meniere se tranquiliza. Hizo su desgaste, hizo su lesión, dejó seguramente un acúfeno permanente, una secuela vestibular de tanto por ciento, pero no aparecen nuevas crisis vertiginosas, aparece el fullness, tampoco aumenta mucho la hipoacusia, entonces es como que está más o menos estable y no progresa mucho. Una pregunta, perdón que lo interrumpe. ¿Qué corticoides se utilizan? ¿De liberación, de acción prolongada? Sí, lo que se usa generalmente acá nosotros tenemos el Decadron Shock, porque tiene una alta concentración de corticoide. Vos podrías usar el corticoide que quieras, pero necesitas la presentación farmacológica para poder entrar con mucho corticoide en un lugar donde la absorción va a ser muy mala. ¿Se entiende, José? Porque la absorción es a través de la ventana redonda y algo, la oval, si pasa, ¿no? Entonces la absorción va a ser pobre, casi todo se va a ir a través de la trompa o a través de la mucosa de la mastoides o de la caja a algún lado, pero vos lo que querés es que vaya al oído interno. Entonces, como la absorción es pobre, se trata de usar una concentración muy alta de corticoides, y acá en la Argentina lo único que tenemos es el Decadron Shock, y entonces se usa eso. Porque cualquier otro corticoide, las concentraciones son bastante bajas. ¿Se entiende? Pero si vos me decís, pero a mí no me gusta la dexametasona, me gusta más la prednisolona, bueno, si conseguís altas concentraciones en solución, usa eso, tranquilo. Pero la necesitas conseguirla, que eso es lo difícil. Bueno.
Entonces, se usa el corticoide, la idea es eso, es ayudar a que este estado desinflamatorio del oído interno llegue a ese periodo más estable, evolutivo de la enfermedad, y le vamos regalando tiempo, ¿se entiende? Como para que no tenga tantas crisis. Se está usando también la combinación de gentamicina y corticoides en la misma inoculación transtimpánica. Y bueno, habría que ver después con el tiempo, cuando se hace realmente una revisión de todos estos estudios, a ver qué tal resultaron. Pero aparentemente son buenos resultados, combinando los dos. Después tenemos cirugías más agresivas, la descompresión del saco endolinfático. Esta es una cirugía preciosa para hacer, pero bueno, está muy controvertido si realmente sirve o no sirve. Es difícil el paciente convenir, porque como hay mucha influencia en todo el sistema emocional y de ansiedad, capaz que con solamente decirle te vamos a operar el oído, hace algo en ese paciente que le da no sé qué y se cura. Porque ha pasado que desaparecen esas crisis de esos vértigos que son incontrolables mientras hace los prequirúrgicos. Entonces llega el paciente el día de la cirugía o los días anteriores y uno dice, ¿para qué lo vamos a operar si ya lo curó el cardiólogo cuando le hacía el electro para la cirugía? Bueno, son pacientes, es una enfermedad complicada, ¿sí? Pero bueno, hay muchos pacientes que se han hecho la descompresión del saco endolinfático y bueno, esto teóricamente lo que dice es que cuando hay un hidrops, a través de esta fístula, porque uno lo que hace es una fístula del saco endolinfático, se iría el líquido por ahí, no aumentaría la presión de la endolinfa y entonces la sintomatología se estabiliza. Después la neurectomía selectiva de la rama vestibular. Entonces acá sería el oído elegido cuando tenemos una muy buena audición y tenemos los trastornos del vértigo recurrente. Y si no, la laberintectomía, otra cirugía preciosa, pero bueno, es destruir el laberinto, ¿no? Tanto la cóclea como la parte vestibular. No hay que dejar remanentes, porque si no, esos remanentes de epitelio pueden traer trastornos posteriores y hacer fracasar la cirugía. Así que uno tiene que ser muy prolijo en destruir bien todo ese oído. Bueno, nada más. No sé si tienen alguna pregunta.